Entonces comenzamos la sesión. Ok. Y sí, la experiencia de hacer la tarea en equipo es positiva. Hacerla individual tiene sus particularidades. Pero es importante formar equipos de trabajo porque va a haber más todavía trabajo y se les va a complicar. Claro, el trabajar en equipo de repente parece ser como que eh, no tienes la coordinación al mismo tiempo de los demás, pero hay, por ejemplo, si ustedes trabajan en el Google Drive o el Drive de Google, puede cada quien hacer lo correspondiente y se va agregando lo que los demás hacen sin tener que estar todos juntos a la misma hora. Es la ventaja del Drive. Si ustedes manejan el Drive, lo van a poder resolver. Ok, pero en esta ocasión lo estaría afectando. No afecta en la calificación. No afecta, no, para nada. En calificación no se afecta. Lo que importa es que trabajen en equipo y así puedan continuar el resto de las tetramestres más adelante. Laura Horta, ¿trabajaste en equipo la semana 8 o individual? Laura, buenas tardes, Laura Horta. Laura Huerta. Buenas tardes, perdón. ¿Trabajaste en equipo la semana 8? No, sí trabajé en equipo. Sí, bueno, experiencia, Laura, estamos comentando experiencias. Pues bien, la verdad, me pareció fácil, el equipo nos organizamos rápido, cada quien hizo una parte y otra persona se encargó de integrar todo, entonces sí, me pareció muy buena experiencia. Correcto, genial. Bueno, entonces quiero comentarles, ¿ven la pantalla? Sí. Sí, maestro. Excelente. Bueno, ya estamos nosotros en la semana, gracias, en la semana número 9, y iniciamos el capítulo 4, cuarto y último del libro, que es nuestra base de guía de temáticas. Y en esta semana van a hacer un cuestionario SCORM como actividad de aprendizaje, y los temas son parte del capítulo 4, que trata de estrategias de administración pública para el desarrollo sustentable, con los dos temas primeros, que son los componentes económico, social y ambiental, y lo que es una transición de patrones internacionales del desarrollo hacia lo nacional. Entonces, esta semana 9 la vamos a trabajar con un cuestionario en SCORM. Quiero adelantar un poco, pasándonos a la semana, adelantándonos un poco, quiero que ustedes vean, si es que no han revisado, esto en su aula. Ya aparece un trabajo, una actividad de regularización, que significa hacer un ensayo de los temas aquí mencionados. Acá también se describen. Esta actividad de ensayo es para quienes, por ejemplo, el examen parcial no lo hubieran hecho, o que o no hayan entregado 4 actividades durante el periodo. Y la otra actividad que es muy recomendable hacerla es un video de conclusiones, genera puntos extra, en total 1 punto, y este trabajo, tanto como como el anterior, tienen de fecha límite de entrega el 28 de noviembre. Y les puede servir para mejorar calificación. Si acaso no sacaron 10 en el examen y quieran 10, sacaron 9 y quieren 10, pues lo hacen y les aumenta 1 punto. Y aquí están la información para hacer el ensayo. Aquí está completa, lo que se pide, instrucciones y demás. Para esta actividad no puse rúbrica, es calificación simple directa en base a lo que revise y ustedes hagan, bueno, quien quiera hacerlo y lo presente como un ensayo. Y en el caso de
de la actividad de video con puntos extra, ¿sí? Lo que vamos a revisar en este momento, no se movió. Vamos a revisar lo que se solicita en esa actividad de video de conclusiones. En este trabajo es hacer un video que puede durar 5 minutos o más, no hay ningún problema. Pueden ustedes ir anotando lo que vayan a presentar. Pueden hacer un PowerPoint, pueden hacer un archivo de Word, lo pueden leer y verse en el video. El archivo pudiera no mostrarse, pero si quieren mostrar un PowerPoint, lo pueden hacer. Así como ustedes ven, por ejemplo, que yo ahorita aparece aquí mi imagen y acá aparece la presentación, por ejemplo, en este caso, ¿sí? Sale la presentación aquí y a un lado aparece un recuadro con mi imagen. Eso ya en el video. Entonces, igual ustedes pueden hacerlo si gustan así, o simplemente que no aparezca el PowerPoint, pero ustedes sí van a aparecer y van leyendo la información de lo que ustedes hayan definido para ser compartido en video. Esas dos actividades vence el 28 de diciembre, es decir, tienen 2 semanas para quien quiera hacerlo. Lógicamente, quienes vayan muy bien en sus calificaciones dirán, no, pues a mí no me interesa. Claro, no le interesa porque no hace falta mejorar nada. Pero quien tenga 9 en calificación de examen y quiera subir a 10, pues lo puede hacer y perfectamente le va a dar el punto extra para sumar calificación. Entonces, esas son las 2 actividades que se tienen para quienes por alguna situación en el TETRA no pudieron hacer su examen parcial, o les fue mal el examen parcial, o no hicieron tareas completas por alguna razón. No falta enfermedades, trabajo en exceso, falta de tiempo. Siempre hay imponderables que nos surgen en el día a día durante el tetramestre, y para eso se crea justamente esta opción, estas 2 opciones. Para eso están diseñadas. Así que está la información, ustedes pueden revisarla, quien guste y quiera hacerla, pues lo puede hacer. Y luego sigue la semana 10, continúa el capítulo 4 con los 2 temas siguientes. Luego viene la semana número 11, el capítulo 4 con los 2 últimos temas, y ahí termina el capítulo 4. Esas actividades, tanto la 9, la 10 y la 11, son en SCORM, las 3. Y para la semana número 12, va a ser un cuestionario con un tema. Luego se los voy a plantear bien. Y en la semana 13 ya va a ser el trabajo final. No va a haber examen final, sino un trabajo final. Entonces, yo les decía justamente de que ese trabajo final se les va a juntar con sus otras 3 materias, 6 materias. 3 materias van a tener su trabajo final en la semana 12. Se llama programa A. Entonces, hay 3 materias de ustedes que caen en esta semana 12 y va a ser su trabajo final. Y para nuestra materia y otras 2 la van a tener en la semana 13. Entonces, lo que yo les voy a plantear ahora es que la semana 13, con la actividad trabajo final, la puedan realizar en equipos, en los mismos equipos, o si gustan reintegrar equipos o incorporarse a equipos para que la hagan en equipo. La diferencia entre la semana 8 y la semana número 13, que es la final, es que en la 8 solamente uno del equipo por aula subió el trabajo a la plataforma. Para esta actividad final, todos y cada uno tienen que subirla por su cuenta. Segundo punto,
introducción y las conclusiones del trabajo final son totalmente personales, individuales, aun cuando hayan hecho un trabajo en equipo y lo reporten igual todos, la introducción y las conclusiones son estrictamente individuales, personales. Pero la ventaja es que podrán organizarse y hacerlo mucho más relajadamente o mucho más fácil al hacer un equipo, como ya lo comentó Laura, y también lo escribió esta Dana. ¿Ok? Bien, entonces esa es la propuesta y hasta aquí cerraríamos nuestro tetramestre. Ya lo que sigue es para quienes no hayan podido aprobar el curso, quienes saquen menos de 7, estarían por presentar el examen extraordinario. ¿Sí? Yo sé que ustedes que están conmigo en las clases difícilmente tendrán que utilizar esa opción de extraordinario, pero puede ocurrir porque uno nunca sabe lo que va a pasar si van a estar trabajando bien en la semana 9, en la 10, en la 11 y en la 12. Así es que no sabemos qué va a pasar, de modo que las oportunidades están planteadas para todos en cada semana. Y finalmente, quien no pudiera superar la calificación en el final, bueno, tiene la opción del extraordinario, no hay ningún problema. Para el extraordinario hay que sacar 7 por lo menos, 7. Y pueden sacar 8, 9 o 10. Pero aunque saquen 9 o 10, la calificación va a ser 8. Si sacan 7, va a ser 7. Entonces deberán aprobar con 7 y como límite superior el 10, pero se convierte en 8. Esa es la ponderación del extraordinario. No hay ni qué hacerse para un lado. Bueno, eso es lo que quiero informarles. Y ahorita entramos a la clase. ¿Preguntas, por favor? Ok, Jorge Samuel. No hay preguntas. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta referente a lo que les expuse? Por ejemplo, el trabajo Entonces, final. maestro, ¿el trabajo final pudiera ser en equipo o apenas se va a definir? No, los equipos ustedes los pueden integrar, reintegrar, modificar, rehacer, como quieran. Ya hubo una experiencia. Ok. Quien no pudo hacer un equipo puede integrarse a un equipo. Y ustedes, como esta semana ya voy a cargar la información correspondiente al trabajo final. Todo va a estar construido y van a poder saber de qué se trata ese trabajo final. Y pueden empezar a hacerla sin ningún problema, ¿sí? Es cuestión de que ustedes se organicen y lo hagan. Todo está planteado con tiempo para que ustedes puedan resolverlo y hacerlo de la mejor manera y más fácil y organizado. Pues son seis materias las que tienen ustedes que presentar y aprobar. Entonces, por eso planteo que se haga en equipo y el reporte individual, siendo la introducción y conclusiones estrictamente individuales. Esto que les digo ahorita va a quedar anotado en las indicaciones que yo les dé cuando se plantee esta actividad, ¿sí? Pero me interesa decirlo en la sesión, que lo sepan ustedes y cualquier duda que tengan, la resolvemos en este momento. Ok, entonces, Laura, ¿dudas? No, está muy claro. Muchas gracias. Ok, ¿alguien más quería comentar algo? Nos quedamos como estamos, dice Jorge Samuel. Sí, ustedes quieren quedarse como están, está bien. Sí, quien diga, no, yo lo hago solo, también. No hay ningún inconveniente. Sí. Correcto. Entonces, vamos a iniciar concretamente ya la sesión
de esta semana, nuestro tema de esta semana. Son 2 actividades para la semana. Bueno, revisemos los objetivos, ¿sí? Es importante que ustedes los lean, los revisen en un principio, hagan su actividad y vuelvan a ellos para saber si efectivamente se cumple o no se cumple el objetivo en la actividad. Ahora vamos a revisarlos cuando haga la presentación en PowerPoint. Ahí están los requisitos que se piden, ¿sí? Se solicita, por ejemplo, que revisen todo el score, contesten el cuestionario y también investiguen en Internet para encontrar más información actualizada del tema. Y con esto van a poder participar de mejor manera en el foro de discusión. Porque en esta semana 9 hay un foro que tienen que resolver o que discutir, aparte del cuestionario SCORM. El cuestionario vence el 21 de noviembre y el foro también, ¿sí? Es importante que ustedes se documenten, se informen para participar en el foro. Aquí está, por ejemplo, el paquete SCORM. Le vamos a dar clic para abrirlo. Y como siempre lo hacemos, una vista previa. Y aquí aparecen la información y las diapositivas del paquete SCORM. Y claro, 10 preguntas en total para la evaluación. Voy a regresar a el aula para mostrarles la otra actividad, que es la del foro. En esta del foro, ¿sí? La diferencia con el foro anterior, el foro 1, es que solamente van a hacer una réplica y esa réplica puede valer 1 punto o hasta 2. Y la participación, la aportación propia puede valer hasta 8 puntos. Está tardando un poco el internet. Vamos a darle tiempo a que recupere la información. A ver si la puedo hacer acá. Estamos checando lo del foro. Aquí estamos. A ver si acá ya terminó. Aquí ya terminó. Entonces, en el foro, ¿sí? Ustedes tienen que haber documentado la información que aparece del libro. Esa información del libro, igual yo se las he colocado en un documento en PDF. Aquí aparece el documento. Ese documento tiene la información del libro, ¿sí? Sin ningún inconveniente, lo pueden revisar también. Y además, entrar al internet y revisar el tema, porque tienen que revisar y opinar, ¿sí? ¿Qué es lo que a juicio personal debe de hacerse, ¿sí? Para lograr un crecimiento con alivio a la pobreza? Y esta respuesta que ustedes van a plantear tiene que ser analizada y establecer para cada nivel de gobierno en nuestro país. Es decir, qué es lo que debería de hacer, según ustedes, qué debería de hacerse para un crecimiento con alivio a la pobreza en el nivel federal, en el nivel estatal y nivel municipal. Cuando hablen del municipal, lo pueden hacer para el municipio en el que vivan, ¿sí? O en donde estén viviendo actualmente. Entonces, recuerden que el crecimiento económico es un concepto que está ponderado fundamentalmente como un indicador, sobre todo del PIB y de la creación de riqueza,
Y la pobreza no es algo que se reduzca obligadamente por haber un crecimiento económico, ¿sí? Si así fuera, pues, estaríamos todos muy bien, pero no va así. Entonces, hay que documentarse, revisen en el Internet esta temática y establezcan sus juicios para cada nivel de gobierno, ¿sí? Como se los comento. Ahora, por ejemplo, vamos a darle una revisión a esa situación de alivio a la pobreza. Por ejemplo, aquí en el documento, a ver si está, sí está. Aquí el documento tiene un link que nos remite a una página web de la ONU, y justamente se habla aquí de crecimiento y pobreza, crecimiento económico y pobreza. Ah, no, espérenme, esta no es la liga. Entonces, lo que voy a hacer es modificarla, pero de momento vamos a buscar ese dato. Aquí está. Y vamos a buscar la información que es esta. Esta es la que va a ser más, no, tampoco es esta. Ahorita la encontramos y se las pongo. Ah, es esta. Reducción de la pobreza. Voy a cambiar el link del hipervínculo. Entonces, miren, por ejemplo, dice aquí, el crecimiento económico no reduce la pobreza, ¿sí? No necesariamente. Tampoco mejora la igualdad, tampoco produce trabajo, a menos que sea de forma global, ¿sí? Entonces, este es un análisis, hay que aumentar el análisis, hay que investigar más y darse cuenta para poder explicar a juicio de cada quien, ¿sí? ¿Qué se puede hacer a nivel federal, a nivel estatal y municipal para que haya un crecimiento económico que realmente pueda dejar atrás la pobreza de mucha gente en nuestro país? Se calcula que son 50 millones de personas que viven en pobreza o pobreza extrema. Sabemos que hay acciones de gobierno federal que tienden a aliviar esa pobreza. Hay que revisar en todo caso las páginas del gobierno que se dedican a esto. Por ejemplo, la de bienestar, el SADER, SEDATU también. Y en caso del foro, las reglas es que ustedes participen máximo al 21 de noviembre, antes de las 11:55. Acuérdense que la plataforma tiene un horario que es un poco antes de los relojes de cada quien. Entonces, van a participar de forma personal y se pide que al menos en 2 párrafos de 4 renglones o más, pero un mínimo de 250 palabras para tratar el tema, ¿sí? Y su calificación va a tener relación tanto con las palabras como con el contenido de las mismas, explicando este tema para cada nivel de gobierno. Eso sería lo que es el foro, ¿sí? Entonces, el SCORM y el foro. Y para el SCORM, pues la información ahí está. Pero como en cada clase revisamos, nosotros hacemos una presentación de la información. Entonces, déjenme iniciar nuestra sesión, ¿sí? Y ahí está para ustedes el tema. El tema se trata de estrategias de la administración pública, ¿sí? Es el tema del capítulo 4. Y en este caso hay 2 subtemas. Uno tiene que ver con los componentes económico, social y ambiental,
que son factores de cambio, de modo que se busque y se logre el desarrollo sustentable. El otro subtema son las estrategias para la transición, ¿sí? La transición de patrones internacionales de desarrollo. Y aquí, por ejemplo, a nivel internacional se aplicaron políticas económicas. No siempre fueron buenas, la verdad, pero ya pasó ese tiempo. En este gobierno actual no se admitieron las políticas económicas del Banco Mundial y del FMI porque ya se hizo un plan nacional de desarrollo. Entonces, como objetivos de la actividad es que ustedes analicen esos cambios en la actividad humana que se requieren, ¿sí? En todos los niveles, ¿sí? De comunidad, local, social, municipal, nacional e internacional, para que podamos ser realmente sustentables. Este tema de sustentabilidad lo revisamos en la semana número 1 y luego un repaso en la número 7. Y también como objetivo es que conozcan los requisitos para que se puedan adoptar estrategias a nivel nacional, ¿sí? Que nos lleven hacia la sustentabilidad en 3 ámbitos o aspectos, ya lo comentamos: económico, social y ambiental. Si uno de los 3 falta, no es sustentable. Tienen que ser integradamente los 3. Entonces, aquí está la información, ustedes la podrán analizar y van a ver qué requisitos son los importantes y qué estrategias se pueden realizar. Ahora, como un preámbulo a lo que es nuestro tema, hay que ver que los niveles global, mundial, internacional, en los niveles nacional de cada país y al interior de cada país local, como municipal, estatal, ¿sí? Siempre se van a generar ciertas interrelaciones en esos 3 niveles, por ejemplo, de la ONU hacia cada país y de cada país hacia cada estado y cada municipio y a toda la ciudadanía. Entonces, este tipo de interrelación igualmente se relaciona con lo que cada gobierno, cada administración pública a nivel federal o estatal o municipal, en este caso sería el federal, sí, comprende la promoción de políticas de gobierno que tienen que ser orientadas para la sustentabilidad en lo económico, social y ambiental. Así como en esta imagen se ve, los 3 integrados generan lo que se conoce como sustentabilidad o desarrollo sustentable. Esa sería entonces nuestra premisa para lo que es el tema en concreto. Y se habla de que esta concepción de la actividad, pues hay que cambiarla. Es decir, la actividad actual debe de cambiar hacia la sustentabilidad y eso implica el comportamiento, la educación ambiental, la conciencia, el conocimiento, la información de todos, ¿sí? Tanto en lo que es comunidad, comunitario, como lo que es país e internacional. Se requieren cambios. ¿Por qué? Bueno, porque hasta ahora el modelo productivo capitalista que ha predominado, que ha sido incluso global y que ha sido tecnócrata neoliberal, ha traído como consecuencias graves daños al equilibrio ecológico. Cuando aparece en azul es que hay un link que los lleva a otra página que tiene que ver con esta temática. Entonces, estas consecuencias de daños al equilibrio ecológico ha sido, pues, lógicamente, en los sistemas naturales, que son ecosistemas. Y esto es debido a que los procesos de desarrollo y de crecimiento económicos, que siempre se pensaron como algo exitoso, como algo ideal, de modo que la humanidad llegaría a un nivel de vida óptimo, en realidad han sido lo contrario, han generado pobreza, una mala alimentación, desnutrición de las personas, sobre todo de las más vulnerables, son los niños y ancianos, epidemias e inclusive ahora la pandemia del COVID, igual desempleo, lo mismo que una falta de información, de educación, una ignorancia, ¿sí? De las cosas que pasan y de cómo resolverlas, incluso desinformación, una infodemia grave que no sirve
para nada la infodemia. Igualmente ha generado violencia, crimen, drogadicción, como una consecuencia de un proceso de deterioro social, ¿sí? Y esto ha sido fundamentalmente, como usted lo dijeron, en la semana 5, por fallas institucionales, que son falta de atención a la población, porque faltan programas sociales, porque falta empleo. Sí, el gobierno puede generar empleos, aunque no es su función, pero lo puede hacer, y puede promover empleos también. Igualmente, ha faltado y ha habido una negación a un derecho constitucional en dos aspectos, o dos derechos. El derecho a la educación, que debe ser gratuita y universal, como manda la Constitución, y un derecho a recibir atención de calidad en servicios de salud. Son dos derechos que han sido negados en nuestro país. Y eso va cambiando, y actualmente la administración pública tiene que enfrentar los problemas heredados. La complejidad es demasiada, ¿sí? Sin embargo, porque antes trabajaban de forma sectorizada y no atendían todos los problemas, solo algunos de ellos, no lo hacían de modo conjunto, mucho menos coordinadamente, de modo que la solución no llegaba a integrarse. Entonces, los obstáculos principales han sido de que el ambiente no era una parte importante en la perspectiva institucional. Ustedes lo vieron en la semana número 5. Entonces, el dilema que tenemos de crecimiento y desarrollo para todo el país fue un dilema que los que tenían que tomar decisiones de política en gobiernos anteriores no lo hacían correctamente. Lo que sí se pudo hacer en ese sexenio último, que fue el de Peña Nieto, es integrar un sistema nacional de información ambiental y recursos naturales y la base de datos. Esto fue promovido por el legislativo como una necesidad de saber cómo estaban los recursos en el país y qué se podía hacer a partir de entonces, porque junto con esto, en años anteriores, se había mandado lo que era el ordenamiento ecológico territorial y el ordenamiento ecológico. Sí, entonces, el nivel principal para cada país en el mundo es el que se llama Estado-Nación, que sería la unidad básica de la administración, para tomar decisiones, para fijar normas y para evaluar el desempeño de la administración pública. Desde luego que esta unidad básica no es la única cuando hablamos, por ejemplo, de lo global, de lo internacional, y eso va a ser el tema de la semana siguiente, el efecto de la globalización en los países. Porque la globalización lo que hizo fue erosionar el campo de acción del Estado-nación de cada país emergente, sobre todo aquellos que estuvieron en un régimen de tipo neoliberal, que casi son todos, son tecnocráticos neoliberales, que se dedicaban fundamentalmente al saqueo del país. Y bueno, la característica más principal era que privatizaban lo público y que además dejaban a la oferta y la demanda del mercado los servicios públicos. Es decir, no había programas sociales y dejaban que las empresas que ofrecieran servicios públicos pudieran ser demandadas. Por ejemplo, la educación y servicios de salud, lo mismo que la alimentación y vivienda. Y esos son de orden constitucional. Deberían estar en todo caso en programas sociales, programas de gobierno, como siempre tenían que haber estado sin haberlos quitado. Bueno, entonces el Estado-Nación, podemos resumir que debe garantizar a la población sus derechos, ¿sí? Que en sentido estricto son de carácter universal. Incluso hay acuerdos internacionales firmados por México y el compromiso es cumplirlos. Actualmente en nuestro país hay una coincidencia de programas sociales de gobierno que se llaman programas integrales de bienestar, con algunos de los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas, los ODS 2030. Y esto lo vamos a revisar fundamentalmente en la semana 13 como trabajo final. Esta relación de los ODS con el desarrollo de nuestro país.
Ahora, lo que se requiere con urgencia de corregir son políticas y prácticas de característica no sustentable. ¿Y qué se requiere? Pues aquí está. Corregir pasivos ambientales. Y también en las actividades actuales socioeconómicas o económicas, reducir las prácticas contaminantes. Eso se sabe, se puede hacer, se conoce, hay que hacerlo nada más. Hay normas, hay leyes, hay que hacerlo. Y también hay que considerar, no hay que olvidar que la sustentabilidad tiene tres pilares: lo económico, social y ambiental, y están integrados, si no, no es sustentable. Sin embargo, la fórmula no es única, ¿sí? Para ser sustentables, cada país, sociedad, municipio, tiene que establecer sus propios intereses y realidades, hacer un modelo propio. En el caso, por ejemplo, de todos los países de la ONU, se hizo la Agenda 21, y de ahí cada país tenía que establecer su propia agenda local, como fue en el caso de nuestro país. Lo checaremos en la semana número 13, que sería la agenda local, y luego el programa de desarrollo municipal. Y ahora tenemos estos objetivos, aquí están, son 17, los ODS 2030 de la ONU. Es decir, estos objetivos son la parte última que se ha generado como modelo de desarrollo a nivel internacional y que se debe seguir. Y como comentábamos hace un momento, para nuestro país, nuestros programas sociales de bienestar están incorporando, ¿sí?, los objetivos de 2030 de la ONU. Entonces, el modelo que se tiene que adoptar debe ser tal que permita a la sociedad desplegar su pleno potencial para alcanzar una vida productiva y creativa. Entonces, en este gobierno federal, el Plan Nacional de Desarrollo, ¿sí?, de este periodo, ¿sí?, el crecimiento económico tiene que ir acompañado de este detalle: distribución de la riqueza. ¿Qué significa esto? Pues que los que generan riqueza en nuestro país son todas las empresas, y todas las personas tienen que pagar impuestos. Y los impuestos no se pueden condonar. Y los impuestos no se pueden desviar, ni siquiera desviar en supuestas fundaciones, ¿sí? Como lo hemos visto con el grupo que pretende juntar PRI, PAN y PRD, el grupo de Claudio X González. Entonces, otra cuestión que se acompaña es el cuidado de los ecosistemas. Ya no se permite que los ecosistemas sigan dañándose. Por eso el modelo actual de desarrollo en nuestro país se llama Modelo de Desarrollo con Bienestar para los mexicanos. Eso sería nuestra temática. Y continuando concretamente con lo que serían las estrategias, ¿sí?, que se pueden adoptar, hay que ver qué requisitos se deben de cumplir. Vamos a ver. Aquí está. Todo requisito implica políticas de gobierno. Y hay tres componentes: el económico. Bueno, no puedo brincarme tan rápidamente. El económico, el social y el ambiental. Vamos a ver estos componentes en 5 diferentes aspectos, ¿sí? Que sería crecimiento con ayuda a la pobreza, que ahora se llama desarrollo con bienestar; producción agrícola, que ahora se llaman prácticas agrícolas sustentables; y luego, esto es muy importante, el papel del Estado, el papel del gobierno. Pero cuando dice un Estado, implica el gobierno de todos los sexenios. Y luego, esto importante, que es internalizar el costo, es decir, los costos ambientales de la producción y los cambios de uso de suelo tienen que ser considerados cuando se hagan proyectos y su factibilidad de proyectos de desarrollo. Ya no podemos dejar que los costos ambientales se conviertan en costos públicos, sino que las empresas cubran esos costos ambientales y sociales de sus proyectos de desarrollo. Y una administración sana, ¿sí?, en lo macroeconómico.
La administración pública tiene a su cargo la macroeconomía y tiene que ser sana. ¿Qué quiere decir sano? Bueno, que se gaste lo que se ingresa, que no se gaste más de lo que ingresa y tampoco se adquieran créditos que van a significar una herencia a las siguientes generaciones de deuda. Tenemos nosotros una herencia enorme del 94 con el FOBAPROA, que son deudas privadas que se convirtieron en deuda pública, y la deuda pública se hereda en generación tras generación. Y lo que se debe técnicamente es lo mismo que se ha pagado. Pueden revisar ustedes en el internet la deuda por el FOBAPROA. Entonces, vamos a revisar de estos 5 aspectos de política gubernamental qué significa cada uno de ellos. Y comenzamos con el último, con el mencionado aquí, ¿sí? Que es una administración macroeconómica sana. Eso implica, como aquí lo menciona, aplicar políticas fiscales ambientales prudentes, ¿sí? Implica también que el mantenimiento a largo plazo, el equilibrio de la balanza de pagos, ¿sí? Implica también una contratación de niveles manejables de obligaciones financieras internacionales, es decir, deuda. Actualmente el gobierno federal no está contratando nueva deuda, no lo está haciendo, todo está haciéndose con recursos públicos propios. Por eso es importante que las políticas fiscales, en lo general, ¿sí? Logren hacer que la hacienda pública capte ingresos y los pueda destinar a programas de crecimiento y desarrollo, cosa que antes no se hacía así. Lo que se hacía era préstamos, préstamos, préstamos para el crecimiento, y eso siempre fue un problema. ¿Por qué? Porque la balanza de pagos, ¿sí?, nunca se podía lograr equilibrar, ni por lo que se compraba de fuera, ni por lo que se vendía del interior, sobre todo porque se compraban manufacturas terminadas y se vendían materias primas. Bueno, según el doctor en economía, que también dirigía el centro de investigación del Centro de Investigación Económica y presupuestaria el mexicano Ricardo Cantú Calderón, el aumento de la deuda se debe a una política fiscal irresponsable por parte del gobierno. Estamos hablando de gobiernos que ya se fueron, ¿sí? Esos gobiernos gastaban más de lo que recaudaban. Y es notorio lo siguiente: en la recaudación fiscal de los gobiernos, el presidente en turno tenía la posibilidad de condonar los impuestos. Miles de millones de pesos condonados. Se recauda por las empresas, lo recaudan las empresas, lo retienen de todos lo que venden a todos los ciudadanos, y luego, en lugar de entregárselo a Hacienda Pública, en lugar de hacer una recaudación fiscal, se convirtió en una condonación fiscal. Y eso implica que el dinero jamás ingresó a la Hacienda Pública. Bueno, entonces, otra cosa más, aparte de gastar más de lo que se recauda, sucedía que la nómina del gobierno es enorme, demasiado elefante reumático echado. Y por eso tenemos que endeudarnos para solventar los compromisos del gobierno federal. Es decir, compromisos que son obras de infraestructura, obras de educación y obras de salud. Institutos de salud, centros de salud, hospitales, etcétera, universidades y escuelas de todos los niveles. Actualmente, ustedes pueden revisar en páginas de gobierno, esto ya no es así. Ya el gobierno no tiene nuevas deudas, el gobierno está recaudando más y más y más impuestos y no condona impuestos. Lo que sí puede hacer es devolver impuestos a aquellos que tienen ese régimen, pero hasta ahí.
Inclusive es probable que eso también se cancele. Ahora, la otra cuestión importante también es que la deuda pública en México representa 53% de lo que es la producción interna en el país. Y la deuda pública más costosa que se ha generado ha sido de la privatización. Cuando se privatizaron los bancos, ese dinero que se pagó por ellos se convirtió en deuda pública. Ahí viene el FOBAPROA. Entonces, esa carga fiscal también que se tiene es enorme y se tiene que modificar, se tiene que lograr acuerdos con el Banco Mundial y el FMI, Fondo Monetario Internacional, para quitarse esa carga tan pesada, que lo que se ha pagado es lo que se debe. Entonces, eso es inmoral. Es ilegal, bueno, no es ilegal porque se hizo legalmente, pero es inmoral. No puede seguir así. Es decir, no podemos seguir trabajando al 100% para que más de la mitad lo estemos debiendo y se erosione, se erosione. Entonces, en lugar de tener una riqueza y una riqueza para nuestro beneficio, es una riqueza para el crecimiento del Banco Mundial y otros acreedores, como el Fondo Monetario Internacional. Entonces, como explicación breve, la macroeconomía estudia lo que en economía conocemos como variables agregadas, es decir, variables que son la suma de varias variables. En el caso, por ejemplo, del PIB, es una variable macroeconómica, ¿sí? Y si queremos verlo como algo muy, muy simple, tendríamos que si 10 personas o más en un país producen 2 unidades, el PIB será de 20 unidades. Entonces, si queremos revisar la producción de cada persona de esas 10, sería entonces con técnicas de microeconomía y no técnicas de macroeconomía. La macroeconomía es la suma de todas las microeconomías en el país. Y aquí tenemos varios ejemplos de variables en macroeconomía. Ya dijimos el PIB, otro es la inflación, cuánto aumenta los precios por concepto de intereses. Hay que ver que la inflación muchas de las veces es generada fundamentalmente por aumento del interés y luego el aumento en los precios. También tenemos como variable económica el desempleo, la balanza de pagos, la deuda privada, la deuda pública, el déficit público y la tasa de desempleo. Desempleo y tasa de desempleo son variables macroeconómicas. Y en todas las variables aparecen con un link para pasarse a la página web. Ahora, en el siguiente aspecto que comentábamos y que es parte del foro, ¿sí? Es parte del foro, crecimiento con alivio a la pobreza. Tenemos cuatro estrategias, sí, que se pueden considerar como viables para lograr esta situación. Por ejemplo, que se apliquen políticas económicas intensivas, es decir, utilizar más personas, más mano de obra para que se aumenten los empleos. Revisen entonces ustedes la Secretaría de Bienestar, revisen la Secretaría de SADER, ¿sí? Y revisen también la SEDATU. Y esto es una política de uso intensivo de mano de obra en los sectores más necesitados, ¿sí? Y que son también más vulnerables en lo económico. Segunda estrategia, aplicación de incentivos monetarios y fiscales para ampliar las oportunidades productivas y de comercialización para los pequeños agricultores y comerciantes. Actualmente, revisen la página del SADER, ya los precios de garantía para productores, agricultores y para lecheros ya están dados de modo tal que no va a cambiar el precio cuando tengan su cosecha. Va a mantenerse un precio de garantía.
puede ser más alto inclusive, pero hay un precio de garantía. Eso es muy importante, que los que producen igualmente tengan para comer. Tercer estrategia, bueno, una distribución de los aumentos de la productividad nacional en forma tal que se amplíen las oportunidades de producción a sectores más pobres. ¿Sí? Igualmente, el programa Sembrando Vida, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, son programas que permiten a los que son más vulnerables y más pobres integrarse en la producción. Igualmente hay muchas cooperativas de producción que tienen la factibilidad de generar riqueza y poder desarrollarse y tener bienestar. La cuarta estrategia es el fortalecimiento de los incentivos económicos y sociales para las empresas asociativas y cooperativas, como comentamos, cooperativas, entre sectores más necesitados. Es decir, hay que fortalecer, hay que incentivar económicamente a las empresas asociativas y cooperativas. Acabo de revisar información al respecto y en efecto hay una relación entre programas de gobierno y impulso a las cooperativas, sobre todo cooperativas pesqueras y cooperativas de producción, ¿sí? Más que cooperativas de ahorro. Entonces son 4 estrategias aquí mencionadas que van a ayudar a que haya un crecimiento de la riqueza, pero aliviando la pobreza. Y el siguiente aspecto es en lo relativo a la producción agrícola, ¿sí? Hay 4 estrategias, aquí están mencionadas para ustedes. Luego, esta otra es muy importante porque es el papel del gobierno, el papel del Estado en 3 vertientes estratégicas. Como agente económico, el gobierno debe adaptarse a las áreas en las que se desempeñe con mayor eficiencia que el sector privado y donde se facilita la participación óptima del sector privado bajo el principio de corresponsabilidad. Estrategia número 2, que el Estado sea garante del interés público, de modo que se fortalezcan las funciones de regulación y fijación de las normas en áreas en las que se requiere la defensa de intereses nacionales. Tercera estrategia, el Estado como garante del desarrollo social, ¿sí? De modo que suministre bienes y servicios sociales y ambientales y se creen las condiciones sociales equitativas. Entonces son 3 estrategias muy importantes que tienen que ver con el gobierno, con el Estado. Y en el caso del siguiente punto, internalización de los costos, ¿sí? Aparecen 4 estrategias. Esta información que estamos revisando es una información más amplia. Aquí ya sigue el segundo componente, ¿sí? Con cada uno de los diferentes aspectos, y cada aspecto tiene estrategias. Y aquí viene lo ambiental, ¿sí? Esta presentación no la he puesto en la página, en el aula, porque es el siguiente tema, es el segundo tema. No la he puesto en la página porque ustedes tienen que revisar en principio el paquete SCORM para hacer su actividad de cuestionario. Sin embargo, si les parece que debieran también contar con ella en el aula, la puedo subir sin problema. Ustedes me dicen si se las coloco en el aula o simplemente queda. Ahí está, Jorge ya dijo que sí, ¿ok? Nos la colocamos en el aula para que la tengan como una información, sobre todo porque ahí en esa presentación vienen muchos de los links. Pero también, sí, Eric, Laura, claro que sí, pero también recuerden que en el documento, el texto aquí, igualmente aparece la misma información de forma textual y aparecen también ligados. Los links aparecen ahí, ¿sí? Entonces, sin problema, todo lo que está aquí en link, igual lo van a encontrar en link en la presentación, ¿sí? Ahí está.
Entonces cuentan ustedes con dos documentos, uno texto y otro presentación. Es la misma temática, pero de diferente manera trabajada. Y claro que sí, yo subo el video de hoy y también subo esta presentación para ustedes. Entonces, el tiempo se nos termina. Cierro la sesión, bueno, cierro la ponencia hasta aquí y queda el tiempo disponible para preguntas y respuestas, comentarios, y quien tenga que irse a otra clase, pues adelante. Hasta la próxima, nos veremos de nueva cuenta. Queda palabra para ustedes. Les cedo la palabra. ¿Se quedaron cansados o mudos? Todo claro, dice Jorge. Ok. Está bien. Muy bien. Todo en orden, dice Eric. Perfecto. También se ríe. Muy bien. Entonces, si no tienen más que comentar al respecto, mañana empiezan las dudas, ok. Ahí está el video, va a quedar el video grabado y los recursos dispuestos para ustedes. Entonces, cerramos nuestra sesión. Quito la grabación, ¿sí? Detenemos la grabación y entonces,